Canal Católico. Hoy vamos a transmitir siempre el programa grabando una cita bíblica en el corazón. Y en esta bella tarde pues traemos en especial el tema es el deseo de Dios. El deseo de Dios que lógicamente está grabado en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Dentro de este tema, pues se caracteriza en especial en los textos bíblicos del Antiguo Testamento, cuando Dios llama al hombre. Encontramos en Génesis 3, 8, 10. Génesis 3, 8, 10. Dice la palabra de Dios. Génesis 3, 8, 10. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé no los viera. Yahvé llamó al hombre: ¿dónde estás? Este contestó: he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En especial en el deseo de Dios para el hombre es que el hombre esté en contacto, comunicación con Él. Dentro del plan divino de Dios ha sido ese el objetivo primordial y principal de Dios. Entablar esa comunicación entre el hombre y Dios, lógicamente ha sido el deseo desde el principio de Dios. Desde cuando creó la primera pareja, Adán y Eva. Dice el texto bíblico que Dios se recreaba con el hombre en las tardes, esa comunicación que había dentro del hombre y Dios, para tener esa ansia de amar, porque nosotros hemos sido creados por amor. Por amor hemos sido creados dentro del plan divino de Dios. Por eso prácticamente el hombre está llamado al amor, en especial al amor filial con Dios, al amor pleno y definitivo con Dios. Porque dice la Biblia que nosotros venimos de Dios y regresamos a Dios. Ese es el pensamiento de Dios. Ahora bien, ese pensamiento de Dios fue quebrantándose cuando el mismo libro de Génesis habla de ese quebrantamiento, de ese pacto que hizo el hombre y Dios. Ahora bien, ¿quién falló? Primeramente falló el hombre. Falló la persona humana que lógicamente estaba destinada para ser feliz, estaba destinada para vivir una felicidad plena, vivir una felicidad eterna, vivir una tranquilidad, una armonía eterna. Para eso estaba creado el hombre, para eso. Pero como en el deseo de Dios, siempre de esa comunicación, y cuando se rompe por causa de la desobediencia del hombre para con Dios, entonces hay un distanciamiento entre Dios y el hombre. Y ese distanciamiento no lo hace Dios, no.
Ya dijimos, el deseo de Dios es llamar al hombre, pero el distanciamiento lo crea el hombre, lo crea la persona humana, lo crea cada persona. El distanciamiento entre Dios y el hombre está propuesto por el hombre mismo. Por el hombre mismo se propone el alejarse de su creador, el alejarse de su salvador, el alejarse de la imagen de él, porque lógicamente nosotros somos hechos a imagen de Dios. Entonces, en especial este texto bíblico nos habla de esa armonía que se empezó a quebrantar porque ya el hombre ya no miraba a Dios, ya el hombre ya había perdido ese contacto con ese ser divino. Ya no era lo mismo recrearse con Dios, esa armonía plena que tenían todas las tardes, sino que ya se fue como dividiendo, como apartando, se fue como desligando, se fue como el yo propio. Dice, bueno, yo me hago mi Dios, mi criterio humano va siempre en nuestro ser. Se llama el egoísmo. Entonces empieza el hombre a crearse ya su propio ser a su antojo. Y esto lo que el término bíblico habla de la separación. Ya no hay esa comunicación. Dios busca al hombre. En el texto bíblico dice que Dios bajó al jardín para recrearse, siempre para tener esa armonía. Entonces, ¿qué pasó cuando ya no se dio esa armonía? Lógicamente, el hombre puso pretextos. En el texto que se ha leído, puso pretextos del alejamiento. Pretextos que hasta hoy en día existen. ¿Y usted por qué no busca a Dios? ¿Y usted por qué no quiere tener un acercamiento a Dios? ¿Y usted por qué no quiere tener un acercamiento a las cosas divinas de Dios? Lógicamente el hombre busca cómo defenderse, cómo poner obstáculos, cómo poner esas trabas, cómo poner esos obstáculos, basándose primeramente en los primeros que fallaron. Adán y Eva fallaron. Le dijeron a Dios, bueno, estamos desnudos, nos dio vergüenza. Y Dios les dice, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? ¿Qué te has hecho? Esa es la pregunta que nosotros también en nuestro tiempo nos podemos hacer. ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Y por qué estoy así? Porque a veces, incluso a veces nosotros los hombres, las personas humanas le echamos las cargas a Dios. Decimos, es que Dios no existe. Es que Dios quizás no me encuentra. Quizás Dios ya se olvidó de mí, dice. Hay personas que dicen, quizás Dios ya se olvidó de mí. Ya no me tiene en cuenta. Fíjense que sí. Dios siempre sale al encuentro del hombre, como salió con Adán y Eva, al encuentro y a tener siempre esa plena comunicación, esa armonía divina que había entre los dos seres, entre Dios y el hombre. El hombre en especial falló, pero en ese fallón también hay unos pretextos. Si le dice, bueno, estoy desnudo, la Biblia dice solo estoy desnudo, pero supuestamente Adán lógicamente puso más pretextos, y de los que ponemos nosotros en nuestra vida actual. En nuestra vida actual sobran los pretextos para como desligarlos de ese amor eterno de Dios, donde Dios siempre va a querer ir a encontrar al hombre, a pesar donde esté, a pesar cómo se encuentre, a pesar en las circunstancias que este hombre ha caído, porque recordemos, estar desligados de los caminos de Dios
estar desligados de la presencia de Dios trae también sus consecuencias, trae también sus consecuencias negativas que lo llevan a veces al fracaso, ya sea personalmente, íntimamente, exteriormente, interiormente, y tanto así que se lleva a los demás, lo que es la familia, lo que es una comunidad y todo. Vean cuál es la consecuencia del alejamiento de la persona humana con Dios. Son unas consecuencias tremendas, donde hay personas que lo que han hecho mejor dejar de existir, suicidarse o tomar atribuciones que no le corresponden. Dentro de este mundo que vivimos, lógicamente el único que nos va a estar buscando siempre es Dios, porque Él se preocupa por nuestra humanidad, se preocupa por nuestra existencia, aunque digas tú, hermano, no, si yo ya estoy abandonado, aunque digas tú, no me importa nada, a mí no me importa la religión, pero déjeme decirle, hermano, que Dios siempre va a estar buscándolo, aunque tú te escondas, aunque tú te evadas responsabilidades que tienes como padre de familia, como madre de familia, siempre Dios te va a andar buscando. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un plan divino, siempre el plan del amor de Dios, donde siempre Dios anda con ese deseo de querer encontrar al hombre, de querer encontrarlo interiormente y exteriormente, que sea una persona diferente, que sea una persona con, digamos, con esa moral alta, con esas cualidades de persona muy diferentes a las que ha tenido. Un derrotismo, un alejamiento donde hay una desesperación, hay una psicosis de autoestima que se está como metiendo en el hombre y diciendo yo soy culpable, yo soy culpable. Y el diablo, Satanás, es que también hace que lleguen esos pensamientos a la persona y digan, bueno, si yo soy culpable de haberme alejado de Dios, entonces ya me fregué, ya no tengo salida. Hermanos, tú tienes salida, porque Dios siempre te va a andar buscando. Dios siempre te va a andar buscando. Incluso por un ser querido te va a andar buscando. Te va a andar buscando por algún acontecimiento. Aunque nosotros digamos que no es así, ¿cómo no? Dios siempre busca al hombre. Dios siempre busca al hombre a pesar de, porque recordemos que Dios es amor. Vamos a leer otro texto bíblico donde dice, siempre habla de lo que es este tema, de lo que es el deseo de Dios. Siempre ya en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, versículo 16, 28. Hechos de los Apóstoles, Hechos 17. Vamos a ver qué dice el texto bíblico. Dieciséis, 28. Hechos 17. Hechos 17, 16, 28. Dice la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu hervía viendo la ciudad plagada de ídolos. Empezó a tener contacto en la sinagoga con judíos y con griegos que
temían a Dios, hablando también con los que diariamente se encontraban en las plazas de la ciudad. Algunos filósofos, epicúreos y estoicos, entablaron conversación con él. Unos preguntaban: ¿qué quería decir este charlatán? Mientras otros comentaban: parece ser un predicador de dioses extranjeros, porque le oían hablar de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron, lo llevaron con ellos a la sala del Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber cuál es esa nueva doctrina que enseñas? Nos zumbaban los oídos con esas cosas tan raras que nos cuentas, y nos gustaría saber de qué se trata. Se sabe que para todos los atenienses y los extranjeros que viven allí no hay mejor pasatiempo que contar o escuchar las últimas novedades. Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y les dijo: ciudadanos de Atenas, veo que son personas sumamente religiosas. Mientras recorría la ciudad contemplando sus monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él no vive en santuarios fabricados por humanos, pues es Señor del cielo y de la tierra. Y tampoco necesita ser servido por manos humanas, pues ¿qué le hace falta al que da a todos la vida, el aliento y todo lo demás? Habiendo sacado de un solo tronco toda la raza humana, quiso que se estableciera sobre toda la faz de la tierra, y fijó para cada pueblo cierto lugar y cierto momento de la historia. Habían de buscar por sí mismo a Dios, aunque fuera a tientas, tal vez lo encontrarían. En realidad no está lejos de cada uno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos poetas suyos. Somos también el linaje de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué precioso el texto bíblico que nos enmarca, en especial la palabra de Dios en Hechos 17, 16, 28. Es un relato donde Pablo se encuentra para dar a conocer al Dios vivo. Ahora bien, ya dijimos dentro de la historia sagrada comienza con el Génesis, diciendo prácticamente Dios quiere tener esa recreación con el hombre. Dios quiere tener siempre esa recreación. Y esa recreación Dios la quiere entablar con cada persona humana, con cada persona. Dios vino a entablar una relación con cada persona humana. Entonces, si el plan de Dios es buscar al hombre, es buscar a la persona, en ese plan estás tú, mi hermano, en ese plan estoy yo. La pregunta siempre: ¿dónde estás? ¿Cómo estás y qué estás haciendo? ¿Estás haciendo algo para tu salvación? ¿O estás trabajando individualmente como una persona que no piensa nada en el ser amado, en ese Dios bondadoso? Quizás, hermano, Dios ha llegado a tocar a tu puerta a través de un hermano, a través de un acontecimiento, como te dije. Entonces,
Quizás no le has abierto el corazón a Dios, quizás has hecho como Adán. Bueno, lo primero que ha puesto es pretextos Adán. Adán dijo, bueno, yo estoy desnudo. Yo no sé por qué estoy así. Entonces, ¿y quién le ha dicho que está desnudo? Entonces, esa entablación del hombre con Dios llega a una conclusión, hermano. Dios siempre quiere amarnos, quiere darnos las oportunidades necesarias cuantas sean durante la vida humana, donde la vida de la existencia del hombre es con Dios. Entonces, dentro de este plan se enmarca en especial la salvación de Dios cuando se da ese quebrantamiento de la alianza con Dios. Entonces Dios también tiene cómo empezar a llamar al hombre, empezar a darle las vías de acceso a Dios. Empieza ya a germinar su plan de salvación. Hasta esta época, hermanos, y en los tiempos de San Pablo empezaban a resurgir muchas personas que les decían los famosos filósofos que buscaban a un ser superior, buscaban a un ser superior. Ahora bien, San Pablo les dice y les recomienda, ustedes buscan a Dios, aunque sea a tienta, le dice. Ustedes buscan a un Dios desconocido, pero el que les vengo a predicar, le dice San Pablo, es el Dios que ha hecho la tierra, ha hecho el mundo y todo lo que contiene. Entonces San Pablo viene a clarificarles lo que estas personas andaban buscando. Quizás, hermano, tú has andado buscando a Dios en lugares donde no tienes que andarlo buscando. ¿Ve? Porque uno sin Dios se refugia en toda cosa. Se refugia en el alcohol, se refugia en la prostitución, se refugia en el dinero incluso, se refugia en hacer la maldad para darle satisfacción. Pero en especial hay personas que se preocupan también por buscar a Dios hacia tientas, como dice San Pablo, ¿verdad? Así como quien dice, bueno, tal vez me va a ser la solución, ¿verdad? Va a ser mi solución. Y entonces San Pablo también, donde empieza a decir, es que ustedes buscan a Dios bien diferente, pero yo les quiero proponer algo, dice, a un Dios poderoso, a un Dios que hizo la tierra y que hizo el cielo, pero además de eso dice, a un Dios que los ama y los quiere, porque son parte, dice, del linaje, son parte de la creación. Entonces todos nosotros somos parte de la creación de Dios, donde estamos incluidos en ese deseo de Dios. Y ese deseo de Dios siempre va a ser llevarlos a la felicidad eterna, llevarlos al paraíso de Él, donde por desobediencia, donde por ignorancia, y no tanto por ignorancia, porque hoy no podemos decir yo cometí este pecado, cometí este error, cometí incluso este quebrantamiento de ley porque no sabía, no conocía. No es que no conocía. El problema está que nosotros no podemos hacerlo los ignorantes como hizo Adán y Eva, que Adán dijo, bueno, estoy desnudo, yo no sé qué hacer. Entonces Dios, con ese infinito amor, quiere empezarlos a llamar, quiere empezar con ese plan divino que Dios ha trazado desde la eternidad, como dice San Pablo, ese plan divino de salvar al hombre, de llamar al hombre, de darle ya las delicias de la eternidad aquí, porque aquí vivimos ya las delicias de la eternidad. Una persona que tiene a Cristo, a Dios en el corazón, es una persona que ya vive la felicidad, empieza a vivir ya la felicidad eterna con Dios. Entonces Dios eso es lo que quiere. Primeramente que nosotros le correspondamos, nosotros le digamos a Dios, Señor, aquí estoy y yo lo que quiero es estar contigo. Entonces dentro de este plan se enmarca también la voluntad del hombre, porque la voluntad de Dios ya dijimos, que el deseo de Dios ya dijimos que es llamar al hombre, pero en ese llamado
también existe también la correspondencia del hombre hacia Dios. Porque ¿dónde está el hombre metido? Lógicamente está metido en muchas cosas. Entonces, en esa unión íntima que se da con Dios, el problema a veces es que ponemos nuestra mirada, ponemos nuestros pensamientos, nuestras ideas humanas y decimos, es que es difícil, es que a mí se me hace bien difícil salir de esta situación incluso de alejamiento de Dios. Se me hace bien difícil, es que yo siento que no puedo, soy incapaz. Hay personas que por incapaces han como evadido a Dios. Y es allí donde Dios quiere llegar. Es allí donde Dios quiere llegar. ¿Por qué? Porque a veces nos abandonamos de Dios. Porque no es que Dios nos abandone, no, nosotros nos abandonamos de Dios. Primeramente porque puede ser olvidado. Dios es un olvido. No hay presencia de Dios en mi vida personal, en mi vida íntima, en mi vida comunitaria, en mi vida familiar, en mi vida de comunidad. No hay presencia de Dios. Puede ser por un desconocimiento e incluso rechazada explícitamente por el hombre, donde el hombre dice es que yo estoy bien. ¿Bien qué? Bien mal. Porque cuando no hay presencia de Dios en el hombre lógicamente anda como un ser olvidado, como un ser que no piensa, no analiza. Entonces, incluso dice, este aprovechamiento de Dios para el hombre se hace rechazado por el mismo hombre. Porque ahora bien, ¿cuántos atenienses en aquel entonces, como dice la palabra de Dios, escucharon esa voz? Más adelante le dijeron a San Pablo, mira, en otra vez te vamos a escuchar. Tenemos tiempo, ¿verdad? Como hay personas que dicen, no tengo tiempo, ahí le voy a avisar, ¿verdad? Le voy a avisar cuando yo ya tenga mi tiempo disponible, ¿verdad? Entonces, usted puede venirme a visitarme, puede hacerme una llamadita, ¿verdad? Antes, y puede, pues, son pretextos que ponemos, son pretextos, son rechazos explícitos del hombre, que el hombre dice, no puedo, no tengo tiempo, eso no es para mí. Hay personas que así lo expresan. Eso de la religión no es para mí, eso de buscar a Dios, de buscar a Cristo, eso no es para mí, eso es para otras personas, pero para mí no ha nacido eso. Hay un rechazo. ¿Pero por qué hay un rechazo? ¿Por qué hay esas actitudes? ¿Por qué esas actitudes originadas por el mismo hombre? Es por varias razones. Porque la rebelión contra el mal, por la rebelión contra el mal en el mundo se ha rebelado contra Dios. Hay una pelea fuerte entre Dios y el hombre, entre el mundo y el hombre, donde lógicamente el mundo y Dios, el mundo, o sea, la maldad está en el mundo como teniendo una competencia con Dios. Y déjeme decirle, va ganando espacio, mucho espacio, por muchos corazones que ya le dieron la oportunidad al mundo de meterse en sus vidas. Por la ignorancia o la indiferencia religiosa, otra actitud de rechazo a Dios, por la indiferencia y ignorancia. Por la indiferencia religiosa, no me importa, no me interesan las cosas de Dios. Rechazo completo, donde dice el hombre, bueno, si yo estoy bien, hay una indiferencia. Escuchan que va a haber un llamado para acercarse a Dios, en las cosas de Dios, y el hombre, o sea, la persona no le da importancia.
le da igual, le toma más interés a sus cuestiones personales, sus cuestiones de familia, incluso sus cuestiones de trabajo, que Dios. Le da más importancia a eso, no le importa. Hay personas que lo han expresado, no le importa que Dios esté existiendo, que Dios esté en el corazón de él, no le importa eso. Entonces, los afanes del mundo, también otra cosa que atañen, que apagan, que obstruyen el conocimiento de Dios en la actualidad. Los afanes del mundo han como noqueado a muchas personas donde no pueden ver más allá. ¿Por qué? Porque los afanes del mundo están como anteponiéndose ante la llamada de Dios. Se están anteponiendo ante la llamada de Dios. Los afanes del mundo han sacado incluso muchas personas que han conocido a ese Dios bondadoso y a ese Dios misericordioso dentro del corazón. Y cuando ya se saca a Dios dentro del corazón, ya llevan muchas cosas en contra. Entonces, por los afanes del mundo, muchas personas lógicamente están ciegas, no quieren saber nada de Dios. Son actitudes prácticamente contrarias al amor de Dios. Son actitudes completamente, pues, ateas, podemos decirle, contra Dios. Y también las riquezas de este mundo, el afán y el poder son grandes obstáculos para que Dios habite en el corazón de la persona, para que Dios habite en el corazón de la persona. El hombre se está individualizando, la persona se está individualizando en sus riquezas, en sus teneres, en sus posesiones, donde no ve a Dios, no le importa nada a Dios, donde prácticamente se siente como Dios. ¿Verdad? Es tanto así que el ídolo de este tiempo, hermano, son las riquezas, los afanes del mundo. Son los ídolos de este tiempo, grandes ídolos, grandísimos, que a veces no puede. El hombre se siente incapaz, el hombre se siente como ya vencido de esas clases de obstáculos para reconocer a un Dios bondadoso, para reconocer a un Dios que le ama, a un Dios que siempre le llama, a un Dios que tiene que tener esa armonía, a un Dios que quiere tener esa cercanía que tuvo Adán y Eva entre Dios y el hombre. Siempre existe esa cercanía, siempre va a estar Dios allí presente, queriendo tocar a tu puerta, queriendo tocar a tu puerta para que tú le abras. Y es allí donde estas actitudes van en contra de Dios. Ya dijimos, o a veces también el mal ejemplo de ya los creyentes hacen que Dios se vea como un incapaz, ¿verdad? Porque hay personas que dicen, bueno, si Dios no ha cambiado a estas personas que van ahí, entonces ¿cómo me puede cambiar a mí? Es una actitud prácticamente contraria a la voluntad de Dios. Porque Jesús dice en una parte de la Biblia, de su evangelio, dice, con aquella pregunta que le hicieron a los discípulos a Jesús, ¿quiénes se van a salvar? Jesús fue bien explícito y claro y decir, se van a salvar los que perseveren hasta el fin. Los que perseveran hasta el fin. ¿Quiénes se van a salvar? Los que perseveren hasta el fin. Y esas personas se van a salvar. Entonces, si por el mal ejemplo de los creyentes tú no te has acercado a Dios en la iglesia, pues estamos mal. Y ahí vas a pasar toda una vida diciendo, hasta que cambie hasta que vea yo la actitud diferente de entonces yo voy a acercarme a Dios. Yo voy a tener esa relación con Dios. Yo voy a tener ese acercamiento con Dios. Estamos equivocados,
porque nos creemos más que dioses. Dios sabe cómo lleva en especial su plan de salvación para cada persona. Dios sabe cómo lleva su plan de salvación para cada persona. Por eso la iglesia, bendito sea Dios, alabamos a Dios, porque la iglesia tiene santos, tiene personas santificadas dentro de los creyentes que ya vivieron esta vida y que sí se puede santificar. ¿Y por qué Dios ha permitido eso? Para que vean otros que sí se puede, que con Dios sí podemos. Una pregunta: ¿cuántos habían en el tiempo de Noé? ¿Cuántos había? Ahora bien, ¿quiénes llegaron a obedecer a Dios? Noé, Abraham, Lot, y todos esos patriarcas, los profetas. Entonces, dentro de todo el pueblo, por ese mal ejemplo de que a veces encontramos, no podemos decir, bueno, yo no quiero buscar a Dios porque yo quiero ejemplos buenos. Estamos equivocados. Te vas a morir sin Dios, sin esperanzas. En esa tu equivocación. Estamos lejos de la realidad de Dios. Porque cuando ponemos esos obstáculos, Dios no es que Él no pueda entrar. ¿Cómo no? Pero el demonio ese no te ha pedido permiso para entrar. Ahí se ha metido en el egoísmo, en la indiferencia religiosa, se ha metido en el afán de lucro, en el afán del mundo, en el afán de la riqueza. Ahí está metido. En todos los ídolos de este mundo, ahí está zampado en tu corazón quizás. Ahora, ¿por qué no abrirle un campo a nuestro Dios? ¿Por qué no abrirle un campo a ese Dios bondadoso que te ha dado tus manos, que te ha dado tu vista, que te ha dado todo tu ser, para que tú existas, para que tú vivas en esta vida? Entonces, ¿por qué no darle ese espacio a ese ser amado, a ese Dios que no te va a fallar, a ese Dios que quiere tu vida, porque tu vida vale mucho? Dios ya lo expresó, ¿verdad? En el Antiguo Testamento habla de toda esa belleza, cómo Dios quiere llamar al hombre. Entregaría, dice, pueblos enteros por ti, porque te amo personalmente. Entonces ahí está el amor de Dios, hermanos. No importa el mal ejemplo que quizás te estén dando, y por eso no te acerques a la iglesia. Las corrientes de pensamientos hostiles a la religión. Esto es lo que atañe también seguir a Dios. Bueno, se escuchan comentarios negativos de la religión y dicen, yo me puedo contaminar si voy a la religión. Dicen mucho, yo me puedo contaminar. Dicen muchos, porque yo no quiero pertenecer a la religión. La religión es mala, no sirve. Hermanos, estamos equivocados. Las corrientes de pensamiento hostiles a la religión, y esto siempre van a haber enemigos de la religión que atacan a la religión, que borbandean a la religión de todos los aspectos, de todo lo que es la vida humana. Siempre van a haber hostilidades contra la religión, diciendo esa religión no sirve, esa religión no vale nada, esa religión no es la verdadera. Entonces es allí donde dice el hombre, bueno, si yo me quería meter ahí, pero no puedo porque esa religión no sirve. Entonces, hermanos, dice, por los pensamientos y las corrientes hostiles que han minado muchas mentes, muchos corazones de personas, diciendo, religión no sirve. El individualismo sí, tú rezas solo allá, acuérdate de Dios y ya es suficiente. Esos pensamientos hostiles a la religión es que han hecho que muchos no reconozcan a un Dios verdadero y divino. Y finalmente las actitudes del hombre del pecado. El hombre pecador que por miedo se oculta. Por miedo se oculta. Por miedo a qué dirán, qué van a decir.
el miedo, ¿quién lo pone? Es el enemigo. El miedo, ¿quién lo pone? ¿Será Dios el que pone el miedo? No, el miedo lo pone el tentador. El miedo, ¿a qué dirán? Por eso el hombre se oculta, se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque el hombre pecador, su conciencia le está diciendo, estás mal, no estás bien con Dios. Siempre va a haber ese reproche, ¿verdad? Ese reproche donde dice Jesús que el diablo viene a matar y a destruir. Ahí donde está destruyendo muchas almas. No es Dios, sino que el diablo. El diablo está destruyendo esa alma, donde por el miedo muchas personas, incluso al compromiso, dice, no, o digamos a la fidelidad, se han ocultado, se han como, digamos, se han ocultado de la religión, se han ocultado de Dios, y eso es lo peor que le puede pasar a un hombre. Adán y Eva, ellos se ocultaron, pero si nosotros somos cautelosos, dice Adán cuando es salido del paraíso, cuando Dios dijo, bueno, sáquenlo y pongan ángeles a cuidar, ¿verdad? Para que no entre. Dice Adán, con una esperanza sale, tal vez Dios se acuerda de nosotros y nos perdone y nos salve. Miren, o sea que en ese corazón que tienes tú, hermano, en ese corazón que tienes tú, hermana, tú, mi hermano que me estás viendo a través de este medio, Dios siempre está allí en tu corazón, esa conciencia, donde tú no te dejes arrebatar. Ya dijimos, por las actitudes, por todos los pensamientos negativos a un Dios bueno y bondadoso. Tú tienes que vencer eso. Tú tienes que ser un hombre vencedor, en especial en irte acercando a ese Dios bondadoso. Tú tienes que tener esa valentía. Sé valiente, hermano. Allí donde tenemos que tener valentía y honestidad. Bueno, yo seguiré el camino de Dios. Dios me está llamando. Dios está haciendo el llamado a mi corazón. Y dice que ya no siga así. Entonces, ¿qué esperas? Si en tu conciencia hay un Dios bondadoso que se está hablando y te está diciendo, no, esto está mal, no, ya no hagas esto, mejor arrepiéntete y sígueme. Entonces, Jesús viene a llenar ese corazón. Viene a llenar ese corazón. Con su Espíritu Santo quiere atraernos. Con su Espíritu Santo quiere enmarcarlos en su plan de amor. Con el Espíritu Santo quiere atraerlos hacia las bendiciones eternas, hacia ese paraíso que fue perdido por nuestros primeros padres. Dios quiere atraernos, quiere darnos bendición, quiere darnos esa felicidad plena y eterna que nos la da la persona, no la da nadie, sino que la da Dios. La da Dios. Entonces, ¿por qué escuchar tantas voces? ¿Por qué decirle al plan de Dios no? Si yo puedo decir sí, si el deseo de Dios es ese, es salvarme a mí, yo con mi nombre completo, es llamarte a ti, hermano, personalmente. ¿Por qué no decirle sí? ¿Por qué estar allí dudando? ¿Por qué estar allí diciendo quizás no, quizás sí, a saber, tal vez? No, hermano. En el camino de Dios no va a haber pérdida, va a haber siempre ganancia. Recuerda, hermano, el texto bíblico. Leímos Génesis 17, 16. Génesis 3, donde habla que Dios quiere recrearse con el hombre. Y también Hechos 17, 16, 28, donde
ese hombre, San Pablo, empieza a decirle a esos atenienses que creían en varios dioses, en varios ídolos, ¿verdad?, que había un Dios bondadoso que había creado el cielo y la tierra y que nos estaba esperando. Entonces, hermanos, el deseo de Dios siempre va a ser ese. Que Dios y nuestra Madre Santísima nos bendiga y nos guarde siempre. Algo que nos queremos también nosotros de parte de, en especial de los que damos programas, hermanos, estos programas son muy bonitos, nos sirven mucho. Dios está con nosotros. Esperamos pues tu aporte económico para que esto siga funcionando, bendito sea Dios. Si tú lo quieres hacer el domingo, los días hábiles de oficina, tú puedes dar tu ofrenda para que este medio de comunicación sea de bendición para usted y para mí, hermano, porque es una bendición que llegue la palabra de Dios a tu hogar y que tú puedas también empezar a deleitarte en las cosas divinas de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado y eterno Dios, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Te bendecimos y te alabamos, Señor. Gracias, mi Dios, por este momento que tú nos permites estar aquí en este lugar. Gracias, mi Señor. Te pido, Padre, por mis hermanos que han visto el programa. Dios, bendícelos grandemente. Señor, bendícelos infinitamente a ellos. Señor, envía tu Espíritu Santo sobre ellos. Dios, tú eres bueno y bondadoso. En el nombre de Jesús lo pedimos, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestra Madre Santísima interceda por cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.